José. Buenos días a todos los que están entrando en la sala, todos los que están por YouTube. Ya hoy 5 de mayo, José. Ya entramos en el mes bonito. ¿Cómo has estado? Sí, ¿Estás conmigo? sí, aquí estoy, gracias. Buen día. Sí, 5 de mayo, Día de los Mexicanos en Estados Unidos. Que aquí se celebra México, pero en México no se celebra México. Bueno, Eso es como los burritos, Reinaldo, que empezaron aquí, porque eso se llama Tex-Mex, que es la lectura tejana de la comida mexicana, y migraron para la frontera, se fueron para allá. Ya los burritos son de ambos lados, pero 5 de mayo no es. ya. Bueno, ahí te puse la agenda de los mercados que te tenía para hoy, o que te tengo para hoy. Ujú. Y, y también, bueno, hablar un poco de la geopolítica. Y tengo 4 puntos que vamos a tratar de abordarlos lo más rápido que podamos. Em, Creo que me están indicando que hay un temita con el YouTube, pero bueno, en cualquier momento ya aparece el YouTube. Bueno, José, vamos a comenzar con este primer punto. Warren Buffett y Munger tienen su reunión anual de accionistas, Ujú. por lo cual, bueno, hay bastante tela por cortar allí, pero bueno, quizás las cosas más importantes y más relevantes es la que quisiera escuchar de ti. Sobre todo, digamos, lo que visualicé es que hay muchas cosas que aceptaron, quizás no muchas, pero algunas que aceptaron que se equivocaron, otras que aclararon el por qué las hicieron, Ujú. pero va muy cercano a lo que hemos hablado todo este año, pues, ¿no? Yo creo que las Sí, decisiones de las líneas aéreas, las decisiones de Apple, quizás eso es lo que han venido hablando. Y después el segundo punto que te puse en la agenda. Adelante, José. la reunión anual de Berkshire Hathaway, que suele ser en Omaha, Nebraska, que es donde sigue viviendo Warren Buffett, donde nació, creció y se quedó, y donde compró esta compañía que se llama Berkshire Hathaway, que era una compañía textil que quebró y la convierte en su holding, básicamente de seguros. Recordemos que el gran negocio de Berkshire Hathaway y de Warren Buffett es seguros, de donde proviene el capital con el cual ha invertido, invierte y ha crecido. Y hay que tomar en cuenta por qué Warren Buffett tiene una posición tan conservadora por su formación. Él estudió con el fundador de lo que se llama la teoría del valor en el mercado en la Universidad de Columbia. Buffett hizo su MBA en Columbia. Me estoy tratando de acordar el nombre del autor. Pero ya se me viene a la cabeza. Él buscaba siempre invertir en compañías que tenían valor a un descuento muy grande, y se dio cuenta que eran difíciles de encontrar. Entonces cambió su filosofía a invertir en compañías que tenían un valor fair, justo, y que no lo reflejaban. Y ahí es donde Berkshire empieza a crecer. Recordemos, Buffett está a punto de cumplir, o sea, tiene más de 90 años, y su fortuna tiene más o menos los últimos 30 años. Es un inversionista que hizo sus retornos a partir de los 60 años. Y Berkshire, que fue una inversión mala que hizo, le generó una profunda frustración y la convirtió en su holding, precisamente la compañía que se le quebró. ¿Sí? Entonces, entendiendo Buffett de ese sentido, la reunión anual de Berkshire es un evento, le llaman el Woodstock de los inversionistas, porque es una dinámica entre el valor, el largo plazo, la inversión y el mercado, en que en los últimos 20 años se ha vuelto totalmente especulativo, desde aquella frase de la exuberancia racional que dijera el maestro, hoy ya no se me acuerdan los nombres, presidente de la Reserva Federal en los 90. Y es por eso que lo que diga o no Buffett eh, tiene sentido en cuanto a prestarle atención, y como dices, no fue un año espectacular para Berkshire. De hecho, dedicó una parte importante del cash a recomprar sus acciones. Lo que dice Buffett es que cuando no encuentra valor en el mercado, él encuentra valor en Berkshire y termina recomprando acciones de Berkshire. Y lo único que en lo que manifestaron haber cometido un error fue haber vendido una porción de sus acciones de Apple. Berkshire Hathaway es el segundo accionista, o el primero más grande en Berkshire, tiene como el 5% de la compañía de Apple. Y esa es realmente la única manifestación. Ahora, lo que dijeron que es un año difícil ha sido un año difícil de manejar. No se arrepiente de haber vendido las aerolíneas, a pesar de que se recuperaron desde el momento en que las vendió
hasta estos días y sin embargo es claro que la lectura del negocio de las aerolíneas hacia adelante no va a ser el mismo, lo dicen los propios CEOs de las propias aerolíneas, ¿sí? Tampoco no haber entrado en el sector financiero. Vemos que si bien el sector financiero está bien y avanza, no necesariamente va a experimentar su mejor momento, y las declaraciones que hacen una vez más y generan una vez más el debate entre inversión activa o inversión pasiva, y yo sé que tú lo has venido siguiendo de cerca, Reinaldo, entre el debate entre lo que propone Berkshire de invertir en ETFs. Antes eran índices, ahora ETFs, y eso tiene un elemento impositivo de que probablemente los ETFs sean fiscalmente más eficientes que los propios índices de cara a las propuestas fiscales de la administración Biden, y donde James Cramer de CNBC señala que él no está necesariamente de acuerdo, que hay que seguir ejercitando la inversión activa, esa que representan los Redditors y los Robin Hoods, y que él debería ser un modelo mixto. Pero lo que sí bien es cierto es que en los últimos años, ya casi una década, la generación de alfa por parte de los hedge funds, alfa es el retorno sobre el retorno del índice. Si usted invierte en un índice y el índice da 3%, y si el retorno de su portafolio es 5%, alfa es 2%. Es lo que retorna uno sobre el índice. Vuelven a traer al tapete el debate entre inversión activa e inversión pasiva. Ahora, tú lo has tocado en otras oportunidades, o sea, has tocado que tengamos, que no necesariamente digamos, es a ojos cerrados que tengan que meterte en los ETF, pero lo que decía Cramer es que, digamos, un mixto es lo más recomendable, que también lo has dicho digamos, en AMF durante todo este año. Pero, ¿por qué el cambio? ¿Qué consideras tú que digamos, el tema fiscal es lo que más lo impulsa a eso? No, básicamente la volatilidad en los mercados. El tema es muy claro. O sea, S&P anuncia esta mañana que va a crear un índice de criptomonedas para traer transparencia al mercado. Y la pregunta que me hacían esta mañana un periodista es: ¿qué significa eso? Le digo, bueno, si va a haber transparencia, puede ser bueno, puede ser malo, pero queda claro, ¿sí? Que hay una base extendida de inversionistas en criptos, pero eso no significa, o sea, que hay un índice no significa que las cosas vayan a salir bien o se vayan a normalizar. Y de hecho, entre las declaraciones más duras que hace Warren Buffett y su socio Charlie Munger, que son socios de toda la vida, y la presentación conjunta que la hicieron desde Los Ángeles, donde vive Charlie Munger, y prometieron que el próximo año la hacían en Omaha, Nebraska, fueron mucho más duras. O sea, básicamente dijeron que los criptos son tóxicos y que no valen nada y no sirven para nada. Y yo creo que las declaraciones de Buffett van en ese sentido. El gran problema de la inversión activa siempre ha sido saber escoger las acciones, que es lo que señala Cramer. O sea, que la clave de invertir, y lo hemos dicho más de una vez, es estar informado, saber calcular adecuadamente la ecuación riesgo-retorno, costo-beneficio. Ahora, eso requiere de una dedicación que demanda tiempo y conocimiento. Y en un mercado tan volátil como este y tan cambiante y tan valorado a los extremos, en términos de valoraciones, lo discutíamos hace un par de programas, que tomando en cuenta las tasas de descuento, las tasas en función de las tasas de interés, futuro inflacionario, y lo que podrían ser las nuevas cargas fiscales, estamos hablando de múltiplos para el S&P de 22 veces, que es históricamente muy alto. Nada lleva a creer que el mercado se podría sostener, y lo volvemos a ver. El mercado corrige ayer, el mercado gana esta mañana, y sigue en ese patrón que hemos venido hablando en las últimas semanas, que no tiene una dirección clara, ¿sí? Yeah. Y, Okay. y hoy día trata de ser cíclico. Ayer vendía los megacaps, hoy día está buscando. Creo que por ahí va la propuesta de Buffett. En un mercado con estas asimetrías, y escoger acciones no es necesariamente lo más fácil. Y lo dicen que les pasa a ellos mismos en su posición en Apple. La vendieron y no debieron haberla vendido. ¿Por qué la vendieron? Porque pensaron que había llegado a un máximo histórico y no, ha seguido subiendo o se ha mantenido. José, el discurso de Biden de los 100 días, lo que hablamos la semana pasada, un poco esto de esta reunión anual de Buffett, ¿qué impacto
te ha generado en el mercado? ¿Qué crees tú? En general, yo creo que el mercado no le ha prestado mayor atención. El mercado sigue inmerso en sus propias dinámicas en esta semana en términos de resultados corporativos que vuelven una vez más a ser mejor de lo esperados. En términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, formalmente anunciado la semana pasada para el primer trimestre y lo que se espera para lo que queda del primer semestre, pero lo mencionábamos la semana pasada, ya el primer semestre está prácticamente ido. Estamos a mayo 5. Lo que queda del mercado ya descontó todo ese crecimiento. La clave es qué pasa en la segunda mitad y hacia adelante, enfocado en las reaperturas. En Miami se levantaron todas las restricciones, en New York se levantan las restricciones en julio, en California en junio. La vacunación avanza. Ayer el presidente Biden señala que espera incrementa los objetivos en términos de vacunaciones. Ya tenemos prácticamente el 56% de la población vacunada con una o dos inoculaciones. Se espera que llegue a niveles del 70%. Y la pregunta que nos hacemos en Estados Unidos, si cuando lleguemos a 70, más bien vamos a tener un problema de tener más vacunas que vacunantes. Por lo tanto, esa es la perspectiva del mercado. Creo que no le prestaron mayor atención. En términos políticos ha sido un discurso en el que hubo mucho interés y en el que el presidente Biden ha consolidado sus propuestas. Es decir, la popularidad del presidente es históricamente alta a niveles del 54%, pero la aprobación de sus medidas, Reinaldo, está a niveles entre el 73 y el 77%. ¿Sí? Oh. Porque la gente siente que alguien la está acompañando. Esta mañana acaba de anunciar el presidente Biden que el sistema escolar norteamericano va a servir 26 millones de almuerzos durante el verano. ¿Por qué? Lo repetimos, la ciudad de Nueva York tiene el sistema escolar más grande del país. El 44% de los niños almuerzan en el colegio. Y si no almuerzan en el colegio, muchos no tienen cómo almorzar. La pobreza infantil en la ciudad de Nueva York es altísima, ¿sí? Y uno de los grandes problemas con el cierre de los colegios por la pandemia es que ¿dónde almorzaban estos niños? Por eso se crearon food banks en toda la ciudad. Hay gente en este país con este modelo que no tiene cómo hacer mercado. Y ese tipo de medidas son las que tienen a la gente muy entusiasmada, ¿sí? Y no es casual que veamos una lucha interna en el Partido Republicano, que es lo que vienen cubriendo los medios de comunicación, no los financieros, sino los de noticias toda esta semana, en contraste con una actitud muy positiva y una respuesta muy positiva de cara a las propuestas del presidente Biden, que ya está embarcado en lo que va a ser buscar la aprobación de su plan de recuperación americana y la inversión en infraestructura física y humana, que él espera se apruebe hacia septiembre. Y es un poco por ahí vino el mensaje a la nación. Y hay frases que han llamado mucho la atención cuando él dice que Wall Street no construyó la economía en este país, la clase media construyó la economía en este país y que la clase media fue construida por los sindicatos. El mercado no ha reaccionado necesariamente negativamente ante tal propuesta y declara, por otro lado, que el modelo de lo que se llama el trickle-down economics, el goteo, lo que se llama el supply-side economics, que es lo que plantea Ronald Reagan en los 80s, ¿sí? A lo que Bush en las primarias de la elección de Reagan menciona como voodoo economics, la economía del vudú, ¿sí? Que es la dinámica económica que hemos vivido por los últimos 40 años, fundada sobre las ideas de Milton Friedman, el profesor neoclásico en términos económicos de la Universidad de Chicago, cuando en las elecciones del Perú se habla del modelo, de salvaguardar el modelo, estamos hablando de ese modelo, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice, el presidente Biden? Que la economía que la economía se tiene que armar desde la base, desde la parte media, ¿sí? Y no desde la parte financiera, a lo que los diarios declaran la muerte del neoliberalismo en la economía norteamericana. Yo creo que eso al mercado no le interesa mucho porque es como muy estructural y muy esotérico, pero eso viene. Y hay un entusiasmo o no de que ese plan de reconstrucción funcione. Y lo tenemos que ver. Hay otro acápite en lo que se llama el All Asset Rally, que no solo son las acciones lo que sube, sino una serie de activos
fundamentalmente las materias primas. El cobre se ha vuelto en el nuevo rey de los metales, ¿sí? Es el nuevo, lo que llaman el nuevo oro. No hay suficiente cobre en el mundo. Está a punto, no sé en qué niveles está en este instante, pero déjame ver si lo encuentro aquí. No, tengo oro. Sí, ya lo tengo aquí. Está a punto de romper la barrera de los $10,000 por tonelada métrica. Su récord está por encima de los $10,000 y ya Goldman Sachs dice que el cobre puede llegar a $15,000 la tonelada métrica. No hay suficiente cobre en el mundo para implementar lo que se llama la transición energética y la descarbonización. Recuerden esa palabra, esa es una nueva palabra que no se va a ir. El mundo tiene que ser descarbonizado. Tenemos que reducir las emisiones en virtud de los acuerdos de París y la descarbonización implica invertir, y eso es el plan de Biden, en infraestructura verde, y el cobre es la clave de toda la infraestructura verde, lo cual además es muy positivo para países como Chile y Perú, que son grandes productores de cobre a nivel global. Y creo que en la segunda mitad las dinámicas del mercado van a ser más fundamentales que especulativas, más aún cuando el crecimiento en la segunda mitad no va a ser el de la primera, seguimos viviendo un rebote. Este año vamos a crecer, según el Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, 6 y pico. Ya hay analistas que hablan de 7, 8, 9, hasta 10 por los planes de Biden, si se aprueban, ¿sí? El próximo año, según el fondo, crecemos 3,5, que es por encima de la media de 2,5 desde la crisis hipotecaria. La pregunta es cuánto crecemos en el 20, estamos en el 21, ¿verdad? ¿Cuánto crecemos en el 23? Porque si volvemos a 2,5, la perspectiva es una. Si mantenemos 3,5, la perspectiva es otra. Y todo eso está basado en las propuestas de Biden. Ahí el mercado es otro y las dinámicas empiezan a modificarse. Y para terminar, las declaraciones de Yellen ayer que llaman la atención al mercado sobre que en un momento habría que pensar en subir las tasas de interés, ajá, ¿sí? Y que para fines de año la Reserva Federal podría reducir el tapering, la compra de activos, el swap de activos en la balanza de los bancos para mantener las dinámicas económicas. Y lo que sí hablamos la vez pasada, si no me equivoco, la semana pasada, me van a perdonar, pero ya a mi edad me olvido de las cosas, que hay una inflación que ya la sentimos los consumidores en Estados Unidos, en ciertos rubros muy particulares. Los constructores no encuentran madera, la madera está carísima. Yo les conté que el pan en mi barrio subió 50%, 50%, ¿sí? Y lo mismo, lo dijo el mismo Buffett, ¿no? Que también estaba sintiéndose la inflación de alguna manera, pues, ¿no? En el día a día. Y esas dinámicas son las que vienen. Y estando a 5 de mayo, Reinaldo, ya el mercado está queriendo enfocarse en la segunda mitad. Ya la primera mitad pasó, ¿sí? Y vamos a ver, creo que va a ser clave en la segunda mitad los resultados de los bancos en el segundo trimestre, que no nos vamos a enterar sino hasta julio, porque creo que los balances de los bancos van a reflejar nuevas dinámicas que no han sido los últimos meses por los paquetes fiscales y monetarios, por el rebote, ¿sí? Y por la caución de los propios bancos. José, pero digamos, dentro de la dinámica de aquellos que invierten no solo en el mercado, sino también en sus negocios, todos estos anuncios de reaperturas de Estado, quizás digamos, la motivación de la vacuna, sobre todo la vacunación, ¿no? La tendencia es que Estados Unidos se está moviendo pues más rápido de lo que se esperaba también, ¿no? Y viendo también otros países que continúan estando súper afectados, pues, ¿no? Aun cuando... Es un tema, recuerda lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, no en su última actualización, sino en la anterior, que todo va a depender de vacunación y asistencias fiscales. Ahora, el propio fondo dice, en la medida que la mayor parte de los países del planeta no tienen ni vacunación ni capacidad de hacer asistencias fiscales como las europeas, la de China o la norteamericana, el crecimiento global va a seguir siendo su estándar, a pesar de que los números sean espectaculares por el rebote. Y por otro lado, lo que llama la atención el fondo en su última presentación, la de abril, es la reducción de las clases medias a nivel de economías desarrolladas, pero sobre todo a nivel de economías emergentes. Ahí es donde va a estar el problema, ahí es donde viene la exuberancia de los mercados. Y ahí es cuando el Papa dice que hay que
limitar, controlar la especulación financiera, que es un poco lo que dice Biden en su mensaje a la nación cuando habla de Wall Street versus Main Street, como se habla aquí, ¿sí? Y cuando habla de las clases medias y los sindicatos, y cuando habla de que invertir el salario mínimo, volvemos a una cosa que venimos diciendo ya por meses. ¿A quién escucho? ¿Al mercado o a Biden? ¿Sí? Y en el discurso de Biden hay una urgencia que no está en el mercado. Es que son dos realidades distintas. Este es un país en el cual la mitad le va bien, bastante bien, recontra bien, y la otra mitad más o menos, mal, mal o bien mal, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo a nivel global, por eso vemos todas estas reacciones políticas y sociales, ¿sí? El caso colombiano es dramático en ese sentido, pero creo que eso el mercado no lo quiere asumir todavía hasta que tenga que asumirlo, pero eso viene. Mohamed el Arian, que fue uno de los directivos más importantes de PIMCO manejó el fondo el Trust Fund, no es un Trust Fund, el endowment de la Universidad de Harvard, que es el más grande académico en los Estados Unidos, hoy día presidente de Cambridge College en Inglaterra, decía que la pandemia deja scars, heridas, y esas heridas no nos van a abandonar. Ahí creo que por ahí van a venir los problemas y por ahí va a venir la sustentabilidad del modelo. New York se reabre en julio y me decía alguien ayer, New York vuelve a la normalidad. No, no, se levantan las limitaciones generadas por la pandemia, pero para que New York vuelva a la normalidad nos va a tomar de 3 a 5 a 10 años, dependiendo de las dinámicas económicas. En la medida que esto es una ciudad global, en la medida que el planeta no esté bien, New York no va a terminar de estar bien. Es lo que España se abre perdón, Europa se abre al turismo este verano, pero nadie está muy convencido que los turistas regresen como hasta febrero del año pasado, porque no nos olvidemos que el turismo que generaba mucho dinero no es el turismo de lujo, que es minoritario, es el turismo de clase media con tarjeta de crédito, ¿sí? Con paquete Yeah. turístico. Y esas clases medias son las más afectadas por la pandemia. Cada ola de infección deja una resaca de daño económico y financiero. La mitad de los restaurantes que han cerrado en New York no se van a volver a abrir. Si bien a Nueva York ya hay gente que está viniendo, yo siempre les recomiendo, háganse un paseíto, caminen por la Quinta Avenida de la 59, si tienen buenas piernas hasta la 35. Eso es un cementerio de tiendas y esas tiendas no van a reabrir en julio ni en diciembre, probablemente el próximo año tampoco, ¿sí? No es una situación necesariamente fácil y el mercado como que no quiere aceptarlo completamente. Las dinámicas Ahora, no son necesariamente las mismas. tu amigo, el CEO de JP Morgan, dice que ya se acabó estas reuniones Zoom, que ya vamos de vuelta al trabajo físico. Acuérdate que Jamie Dimon quería que los empleados de Morgan regresaran a las oficinas en junio del año pasado. No regresaron, ¿sí? Ahí va a haber un problema, que Jamie Dimon y Goldman Sachs están diciendo que quieren que todos los empleados regresen en julio completamente. Yo no sé si los empleados quieran regresar. Aquí ya hay casos en estudios de abogados en el que han dicho que tienen que regresar, hay abogados que dicen que no van a volver y que si los fuerzan a volver renuncian. Va a venir una negociación, hay mucha gente que se ha ido y no va a regresar. Y que puede o no ser importante, que puede o no ser vital. Hay compañías que están cerrando sus oficinas en Manhattan y se están mudando a oficinas en New Jersey, oficinas que tienen fuera de Manhattan para ahorrarse costos. Los salarios pueden o no haber subido, las compañías pueden o no tener buenos resultados. Eso va a determinar mucho que se implemente un modelo mixto. Jamie Dimon puede proponer lo que quiera, pero hay una rebelión por aquello que señalabas la semana pasada del YOLO y de los propios empleados, que no necesariamente los van a poder forzar a volver, ¿sí? Y además recordemos que Biden es laborista. ¿Te acuerdas hablando de comunistas, socialistas, que ahora está de moda de nuevo con las elecciones en Perú y en España, ¿sí? Y lo que pueda suceder en Colombia hacia adelante. Biden no es ni socialista ni comunista, es laborista. Él propone que el trabajo tiene más valor que el capital, ¿sí? En un momento dado en que el modelo neoliberal en términos ideológicos, neoclásico en términos económicos está siendo cuestionado. Y eso va a cambiar una serie de cosas, y eso podría o no hacer que lo que quiere Jamie Dimon para JP Morgan funcione o no.
Además, en una ciudad que no es la misma que teníamos en febrero del año pasado y que probablemente no lo vuelva a hacer. Ya. Bueno, José, quiero repetir una vez más a todos los que nos siguen y nos ven, que estamos en Telegram también, un grupo que se llama AMF, Actualización del Mercado Financiero. Ahí podemos continuar la dinámica. José, en la geopolítica te puse 4 puntos. Vamos a ver si hacemos una dinámica de 5 minutos por país. ¿Qué te parece? Listo. O tratar de que en estos próximos 20 minutos, para completar el tiempo del programa, lo logremos. Te puse como primer punto Venezuela porque, digamos, vimos inclusive juntos muchas cosas que estaban sucediendo y que están tras bastidores allí con la beatificación de José Gregorio Hernández y la intervención del Papa, el mensaje del Papa hacia esta situación, y obviamente aprovechó para enviar mensajes a Venezuela, dentro de los que destacan que 2 veces asoma una invitación a que le hagan, pues, ¿no?, a visitar el país, lo cual el que lo vio y el que lo interpretó, creo que considero que es bastante importante. Adicionalmente, lo del anuncio del CNE, la designación de los nuevos directivas y la liberación, o por lo menos el traslado de los presos de Citgo, pues, ¿no? Son 3 puntos que quisiera que los desarrollaras un poco para amarrar el entorno de lo que hemos venido hablando sobre el caso de Venezuela y también la administración Biden hacia Venezuela. Las últimas 3 semanas han sido importantes para Venezuela, con todas las contradicciones y un debate que se desata en las últimas 48 horas por el nombramiento de los nuevos directivos del CNE, de la nueva directiva del CNE, y por la beatificación de Gregorio Hernández, y si el beato podría o no hacer el milagro. Curioso lo que dice el Papa cuando dice que quiero ir a Venezuela, lo dice 2 veces, 3 veces, No. y empieza a haber una discusión si es que realmente el Papa quiere ir o no a Venezuela. Pero hay dos señales importantes. El Papa va a Irak en plena pandemia. Este es un Papa que busca la pacificación, y su primer viaje fuera al Vaticano, habiendo asumido el papado, fue a Lampedusa, esa pequeñísima isla al sur de Sicilia, a donde llegan todos los refugiados africanos. Por lo tanto, la causa de los refugiados es una causa muy cercana a su ministerio y a su corazón. Por lo tanto, y el tema venezolano es sin duda un tema del éxodo venezolano, recordemos, es más grande que el éxodo sirio. El éxodo venezolano son 5,5 millones de personas y los sirios son como 3 millones. De ahí que intime que le gustaría ir o no a Venezuela es interesante. Y además este es un papa que es muy pegado al Ministerio de la Reconciliación, y lo que sucedió en la ceremonia de beatificación en la iglesia del Colegio La Salle, en función de quién fue invitado y quién no, también es indicativo. Y el hecho que el secretario del Estado, Parolín, que fue el nuncio apostólico en Venezuela, no viaja a Venezuela, es un gesto político interesante. O saben algo en el Vaticano que no sabemos, o hay un avance, o hay una posibilidad. Ahora, eso deja de ser especulación cuando empiezan a suceder varios elementos. Lo que se tiene entendido, el análisis desde Washington, de la prensa que cubre América Latina, es que hay acercamientos, hay conversaciones, lo dice el representante Mix ayer, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que hay gestos desde Caracas que podrían indicar que hay una posibilidad de que se dinamicen las relaciones nuevamente. Y lo que se analiza y desde distintos ángulos aquí es que el gobierno norteamericano le había planteado 4 puntos al gobierno territorial en Venezuela para ver la posibilidad de que se alivien las sanciones y que se activen las relaciones. Una de ellas era el Programa para Alimentación de Naciones Unidas, check. Los presos de Citgo les dieron casa por cárcel, que no es necesariamente lo que se esperaba, pero digamos que es un movimiento. Las vacunas de COVAX, check. Y la última era la elección del CNE, en el que hubiera por lo menos 2 miembros que no fueran del gobierno.
están ahí, hay una discusión al interior de la oposición, Capriles se declara a favor, el resto de la oposición no, Guaidó lo critica, Leopoldo López no, a menos que se me haya escapado, no ha hecho una declaración abierta todavía, o ya la hizo. Hay una discusión en Caracas que las propias bases de los propios partidos entre la Mesita y el C4, pero digamos que hay un quinto elemento que es las declaraciones del gobierno sobre Fernando Albán, Juan Pablo Pernalete y Rafael Acosta Arévalo. Marginales en virtud de las violaciones de los derechos humanos y lo que han manifestado las autoridades norteamericanas, pero están ahí. ¿Esos cambios qué significan? Que las relaciones con Venezuela podrían moverse, cambiar, mejorar en los próximos meses, y la indicación más clara de parte de los Estados Unidos, el alivio a la venta de petróleo por diésel o petróleo por alimentos, que son parte de una sanción, que es la sanción más severa contra Venezuela. Y hay otro indicador, Reuters señala que la producción petrolera el mes pasado en Venezuela fue de 700.000 barriles, por encima de los 350, 400.000 barriles que se habían visto en el primer trimestre, y se dan porque hay un intercambio petrolero con India, con Irán, con Rusia, y que no se había posibilitado. De alguna forma, las sanciones no están siendo enforced, dice en inglés, aplicadas como en la administración Trump. Por lo tanto, ya hay una suerte de alivio en camino. Veamos si eso evoluciona en buena dirección, pero los aires en Washington realmente de cara a Venezuela han mejorado un pelín, como se dice en Venezuela, en las últimas semanas. Buenísimo. El segundo punto, El Salvador. Bukele, bueno, ha sido la noticia, bueno, fue la noticia la semana pasada en conjunto con Venezuela por el tema del tribunal y de los jueces, y la llamada de Blinken también al propio presidente, ¿no? Y la condena de Kamala Harris, la vicepresidente de los Estados Unidos ayer. Bukele, hay una elección en el Congreso de El Salvador, logra mayoría absoluta, y la primera decisión que toma es destituir a 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de la Nación. Para cualquier efecto práctico, Bukele tiene el control absoluto del Estado salvadoreño. Y las medidas no son bien vistas por nadie, y particularmente la administración norteamericana. Y creo que ese es un punto importante para entender a la administración del presidente Biden. No solo condenan a gobiernos autoritarios, violadores de derechos humanos, de izquierda como el de Maduro, sino a los mismos de derecha como en El Salvador. Y más aún cuando la prioridad en América Latina de la administración Biden, manifiesta y clara, es el Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, por el tema migratorio. Ayer el presidente, que había tratado de mantener la cuota de migración de 15.000 personas de la administración Trump, por el problema migratorio que tiene, la vuelve a subir a 62.000, pero esperamos que ya hay una expectativa de que lleguen 150.000 migrantes, Reinaldo, de Centroamérica a los Estados Unidos este año, ¿sí? Y el primer viaje que va a hacer la vicepresidenta Kamala Harris al exterior, es a América Latina, va a México y Honduras, y es en el marco de ese viaje, y además ya el presidente Biden la ha nombrado encargada del problema migratorio, y ayer fue la conferencia anual, una de las dos, tiene 2 conferencias anuales del Council of the Americas, que es el grupo en el que se agrupan, la institución en la que se agrupan las instituciones privadas. El diálogo interamericano es más académico. El Washington Office of Latin America está enfocado en derechos humanos, pero el Council of the Americas es donde se concentran los intereses privados. Ayer fue su conferencia anual, la abre la vicepresidenta Kamala Harris, y nos da la impresión de que el presidente Biden va a delegar en Kamala Harris América Latina, de la misma manera que el presidente Obama, delegó en Biden la relación con América Latina. De ahí la importancia de ese viaje, y condena El Salvador. Y dice además que la ayuda humanitaria
norteamericana de la administración Biden al Triángulo Norte, que son $10.000 millones, una cifra importante, históricamente alta, y donde dice que las relaciones con América Latina no solo son el comercio, el 46% del comercio exterior norteamericano es con América Latina, siendo México el elemento más importante, van más allá y señalan que uno de los grandes problemas en Centroamérica es la corrupción y que esa ayuda norteamericana no va a ir directamente a los gobiernos, están tratando de determinar cómo se va a ejecutar, que es el mismo caso de Venezuela. Por eso la presión para que fuera Naciones Unidas quien implementara la distribución de alimentos y no el gobierno venezolano, pero tampoco el gobierno de El Salvador, ¿sí? Y ahora entendemos, después de lo que vimos ayer en la conferencia del Council of the Americas, por qué esta cierta lentitud en moverse en América Latina, porque probablemente si Kamala Harris hace cargo de América Latina, recordemos que Kamala Harris antes fue senadora y fue fiscal general de California y de San Francisco. Su experiencia en el gobierno federal es limitada y en política internacional también. Entonces, probablemente parte de las dinámicas tienen que ver, uno, con las prioridades de la administración Biden, que tienen que ver con la vacunación y los paquetes fiscales, y dos, porque Kamala Harris está en una curva de aprendizaje que probablemente veamos despegarse en la segunda mitad del año. Y lo de El Salvador, evidentemente, llama la atención porque es un gesto muy autoritario de Bukele, ¿sí? En un país que tiene muchos problemas, y subraya, de nuevo, que el problema no solo es de las izquierdas y de los socialistas, también es en las derechas, y que esta es una administración como la de Carter, no veíamos cosas así desde los 70s, Reinaldo, que va a condenar ambas cosas y que va a despolitizar las relaciones a nivel global, que además que es lo que está sucediendo con China, con Rusia, con Irán, con Israel, y ya hay una propuesta del presidente Biden que recibe como primer mandatario extranjero al primer ministro de Japón, porque Japón es una de las piezas de resistencia con China, y que su primer viaje al exterior va a ser a Inglaterra y a Bruselas para reunirse con los socios estratégicos de esta administración, que son los europeos, la Comunidad Económica Europea e Inglaterra, porque ya Inglaterra está fuera por el Brexit. Pero ya hay un anuncio de que hay una reunión con Putin en junio, porque lo que dice Biden, que tengamos una relación tensa no significa que seamos enemigos. Y la administración Biden implementa sanciones a Rusia, y lo primero que hace Biden es llamar por teléfono a Putin y decirle qué sanciones le va a implementar. ¿Sí? Lo cual es razonable y es la misma filosofía con China. Competimos pero coordinamos. José, ya que te fuiste a Europa, vamos al caso de España. Lo tenía ahí como último punto. Gana el PP en Madrid y, bueno, muchas cosas salen de allí. ¿Qué impresión te da esa nueva tendencia? La lectura inicial es que la jugada de Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, funcionó muy bien. Adelanta las elecciones. Nadie esperaba un resultado en el que el PP ganara 35 escaños en la comunidad y tuviera mayoría no absoluta, pero con los 13 diputados de Vox llega a mayoría absoluta. Díaz Ayuso se convierte en una nueva líder con proyección nacional, que es un poco lo que va a suceder. Pablo Casado, el líder del PP, ayer se queda como desubicado porque no sabe si Isabel Díaz Ayuso es aliada o enemiga hacia adelante. Madrid parece Juego de Tronos, ¿sí? El PSOE pierde presencia importante en la comunidad. Su nivel histórico más bajo a nivel de la Comunidad de Madrid. Ciudadanos desaparece, 0 representantes, el medio español se esfuma. Más Madrid, que es la división de Unidas Podemos de Íñigo Errejón, tiene una representación interesante. Y Unidas Podemos, con Iglesias a la cabeza, no funciona. Iglesias anuncia que se retire de la política, esperamos que sea por más o menos 15 días. Iglesias es un animal político, ¿sí? Parece una derrota, pero digamos que tampoco es una derrota. La izquierda en Madrid tiene 58 escaños, la derecha 78. Y el PSOE sigue teniendo una presencia a nivel nacional importante. De hecho, lo de Madrid es sorpresivo porque en la comunidad de... no es Andalucía. ¿Dónde está Barcelona? En Cataluña, sí, digamos, a lo que viene ahora el PP va por el resto del país.
y incrementa la tensión y la idea de que, de que el premierato de Pedro Sánchez no va a durar mucho. Recordemos que el premierato de Pedro Sánchez tomó mucho tiempo. Fueron 3 elecciones antes de formar un gobierno. Qué difícil formar un gobierno en España. Pero Pedro Sánchez acaba de deshacer de Iglesias, que era la piedra en su zapato. Él se alía con Unidas Podemos para tener mayoría y formar gobierno. Pero no es que esa relación fuera muy funcional ni muy amical. Y se esperaba que, es más, yo creo que Pedro Sánchez entusiasmó mucho a Iglesias para que se fuera a liderar la elección en la que fracasa. Ahora, el gobierno español en las Cortes, que es el Parlamento Europeo, es muy interesante. Yo decía, si hay algo que nos enseña, recordemos nuestra trilogía, sensibilidad en lo social, racionalidad en lo político, pragmatismo en lo económico, es el gobierno español. Yo tengo pasaporte español, mi abuelo era español, voto en España, y en la boleta de las elecciones nacionales del año pasado había partidos comunistas agrarios gallegos, ¿sí? Y partidos que son de extrema derecha, casi fascistas, como Vox, además que nace en Andalucía, que es donde nace el sindicalismo español y el PSOE. Eh, Eso es democracia, ¿no? En la medida que no se... Y esa es la forma como... Y además, y el proceso es racional. Si nadie va a destruir España, por más que haya muchas pasiones al respecto, porque el PP ahora tenga el control de Madrid. Ajá. Y la economía no va a dejar de funcionar. Y es muy claro que Díaz Ayuso capitaliza su buen manejo de la pandemia en Madrid, inteligentemente adelanta la elección y la gana con una vasta mayoría. Veamos si puede dar el paso siguiente, que va más allá de la administración de la pandemia. Y ya sé que nos pasamos de nuevo por 3 minutos. Estamos bien, pero te estoy llevando el relojito. Ujú. Porque el otro punto era importante, que era, tenía aquí el de Colombia, pues, ¿no? Sé que está, digamos, la situación muy, muy delicada en este momento, pero quizás una breve lectura tuya puede darnos una impresión de qué es lo que está sucediendo o qué es lo que pudiera estar sucediendo en los próximos días, ¿no? Hay una torpeza muy grande desde la administración Duque. El problema de Duque probablemente tenía todas las credenciales para ser un buen presidente de Colombia, pero en tiempos distintos a los que nos han tocado vivir. Duque hizo su carrera por muchos años en Washington como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, y Colombia es un país muy, pero muy complejo. Y los disturbios que hemos visto en los últimos días, similares a los que hubo en el 2019. Recordamos que hubo disturbios similares a los de Chile en el 2019, que también se dieron en Argentina y en Perú. Y más aún en pandemia, cuando hay una propuesta de hacer una reforma fiscal que se ancla en cierto sentido en subir las cargas fiscales en la clase media colombiana. Definamos clase media. ¿Qué es clase media en América Latina? ¿Sí? Y además, en el contexto de lo que subraya el Fondo Monetario Internacional, Gita Gupta, la economista del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, subraya eso. Lo que más les preocupa es el encogimiento de las clases medias, y lo que decía el presidente Lagos, hay que apoyar a las clases medias. Es más, lo que dice Lagos es que es más fácil reducir la pobreza extrema que mantener las clases medias. Y si el desarrollo se basa en tener clases medias extendidas, tenemos que enfocarnos en las clases medias. Y hace una propuesta fiscal que más Colombia la necesita. Colombia ha tratado de implementar 15 reformas fiscales, Reinaldo, en los últimos en más de la última década. Y no pueden porque hay una estructura fiscal muy limitada que tiene que ver con la presión fiscal, que tiene que ver con el gasto en defensa, que en Colombia está muy vinculado, ha estado muy vinculado a las guerrillas y al narcotráfico, es que es difícil de recortar, pero que además se agrava con el rechazo de los procesos de paz de La Habana, que con toda la discusión al respecto era un proceso que tenía que darse en Colombia, que genera muchas tensiones, en virtud de la pandemia, y que se desata en Cali. ¿Por qué Cali? Porque el Valle, eh, en el Valle sucede una cantidad de cosas singulares. Es donde recalan los guerrilleros, los narcotraficantes, en donde descansan. El Valle ha tenido tuvo hasta el inicio de la pandemia niveles de desempleo bajísimos a nivel histórico,
es un sitio de encuentro de gente que huye de las guerrillas, que huye del narcotráfico, donde recala también parte del exilio venezolano. Y en el marco de esta pandemia, de las tensiones, de lo que ha generado la suspensión de los acuerdos de paz, de la fragmentación de las FARC, de la continua actividad del ELN, que lo estamos viendo en la situación de conflicto en la frontera con Venezuela, la propuesta de la reforma fiscal es el fósforo que enciende la pradera, ¿sí? Y si las protestas se tornan violentas, vandálicas, ¿sí? Y la reacción, el alcalde de Cali básicamente abdica su autoridad, ¿sí? Lo cual genera una situación en la cual la policía y el ejército colombiano tratan de administrar el vandalismo y la protesta y se desata la violencia que estamos viendo en estos días. El presidente tiene que recalar con la reforma fiscal, el ministro de Economía renuncia, ¿sí? Y el problema no es solo si La Paz vuelve o no a Colombia, sino que sin una reforma fiscal en Colombia, las posibilidades de que las calificadoras de riesgo reduzcan la calificación de Colombia, Panamá, Colombia y Perú tienen grado de inversión, y Chile. Que Colombia pierda su grado de inversión en la segunda mitad, porque sin una reforma fiscal es insostenible la situación actual. El peso se devalúa, hay una situación contraria en el Perú, el sol se devalúa, pero es por pura expectativa. El sol no tiene ninguna razón para devaluarse, ni por balanza de pagos, ni por cuentas fiscales, ni por inflación, ni por reservas, ¿sí? Se devalúa porque el temor a que salga elegido Castillo genera una corrida hacia el dólar, pero es insostenible. En Colombia es al revés. Y el problema es que con una devaluación del peso, como la que hemos visto en años anteriores, el sistema financiero se ve afectado por su valor real, las dinámicas financieras se ven afectadas, ¿sí? Y el problema compounds, es en inglés, se hace más complejo. Y el próximo año elecciones presidenciales en Colombia y Petro, en las encuestas, que son muy tempranas todavía, es quien lidera el favor del voto. Y el país apareciera que la tensión ha bajado en las últimas horas, pero las condenas a lo que está además lo agrava el presidente Duque y el expresidente Uribe, cuando más Uribe que Duque llaman a las fuerzas del orden a reprimir las protestas, ¿sí? Lo cual genera este cuadro de violencia que estamos viendo particularmente en Cali y de destrucción. Hay analistas colombianos que comparan los eventos en Cali de las últimas 72 horas como el Bogotazo de 1949, si no me equivoco, por el asesinato de Gaitán, que la destrucción de la infraestructura de la ciudad, especialmente lo que es la infraestructura pública, es significativa. Una vez pacificada la ciudad y el país, lo que toca es ver cuáles son las iniciativas que tome la administración Duque en su último año en el gobierno de cara a aliviar la situación fiscal por la imposibilidad de implementar una reforma fiscal en el corto plazo. Bueno, y alguien decía por ahí en el Telegram que, digamos, esto profundizaría lo que acabas de decir, pues, ¿no? La inclinación hacia Petro, que no necesariamente, digamos, pudiera ser lo mejor o lo peor para Colombia, pero no pasó lo digamos, de Costa Rica. De Costa Rica también se le presenta un tema de hacer un ajuste en su reforma fiscal y salen las protestas, pero, digamos, se retira la posición y se calma el país. Aquí se retira la posición y no pasa nada. Continúan las protestas. porque Pareciera que recordemos ahí que hay un trasfondo adicional, ¿no crees? es mucho más complejo que la reforma fiscal, o sea, y tiene Exacto. mucho que ver con cosas que están sucediendo en Colombia y que tienen que ver con lo que se recomendó a la administración Duque, que retroceder en los procesos de paz de La Habana, con todos los problemas y defectos, era un error. Y con un país que sigue teniendo una gran herencia de violencia, de narcotráfico, y lo que está sucediendo en la frontera con Venezuela siempre ha sucedido. Lo que pasa es que se ha agravado en las últimas semanas por la intervención del ejército venezolano en un conflicto que mantenía sus propias dinámicas. Esa frontera siempre ha sido muy caliente y muy compleja, O sea, toda pero la mi vida. pregunta es, ¿esto se puede tornar más hacia lo político que hacia lo que realmente, digamos, pudiera ser lo del impacto de la reforma fiscal? Sí, claro, sin duda, pero es que lo estamos viendo. Recordemos que la izquierda como tal
desde la izquierda española hasta la peruana, pasando por la colombiana y la chilena, la elección de la Asamblea Constituyente chilena se postergó por la pandemia, pero se va a dar. Es decir, hay una necesidad de cambios y además, hablemos de Biden, ¿sí? El socialista Biden, ¿sí? El Papa, que también es socialista porque critica la especulación financiera. Hay una necesidad de cara a la pandemia de favorecer a los sectores. Hay una argumentación del Fondo Monetario Internacional que hay que atender las necesidades de una clase media que se encoge. Y recordemos que la clase media es el buffer. Es el buffer, es ¿cómo se dice buffer en español? Es el amortiguador entre los sectores de mayor ingreso y los sectores de menor ingreso. ¿Por qué los Estados Unidos es muy estable? Porque tiene una clase media muy amplia, ¿sí? Los que menos tienen, sí, en América Latina nuestras clases medias son muy cortas, entonces la dinámica entre los que más tienen y los que menos tienen es muy compleja y hay que atenderla. Y hay que entender la izquierda, no necesariamente como una cuerda de conspiradores y vándalos, sino como un fenómeno social. Pedro Castillo es un fenómeno social en el Perú, más allá de Pedro Castillo. Si no fuera Pedro Castillo sería otra persona, porque es una dinámica histórica de una protesta, una rebelión, una manifestación de las regiones en el Perú vis a vis Lima, donde se concentra todo el desarrollo. El Perú es un país muy centralista. Lo vemos en Bolivia con la reelección del MAS. Lo vemos en Ecuador con la importancia del correísmo, que es una izquierda singular ecuatoriana, y los movimientos indígenas. Entonces, ok, gana Lazo, sí, pero solo tiene 12 representantes en la Cámara, ¿sí? Y tiene el movimiento indígena en contra, ¿sí? Y el correísmo con una presencia importante en el Congreso. Gana el MAS en Bolivia, sí, pero pierde inmediatamente después, un mes después, las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Ahora, eso no es malo, ¿sí? Hay balances, lo que acabamos de hablar de Madrid, ¿sí? Son 78 congresistas del PP y de Vox, pero son 58 del PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos. Hay una suerte de equilibrio, y esos equilibrios, a diferencia de El Salvador, donde ahora Bukele tiene todo el poder, y veremos qué hace con él. Nadie, sin embargo, espera que Bukele sea democrático, ¿sí? Y nadie puede creer tampoco que la imposición, es decir, en el Perú es lo mismo, mañana gana la elección, el 6 de junio gana la elección Keiko Fujimori, Perú Libre, el señor Cerrón, el señor Castillo no van a desaparecer. Es decir, ¿cómo se gobierna un país en donde la suma de la izquierda en el Congreso es importante, no es mayoría, pero es importante, ¿sí? Eh, Esas dinámicas son a las que entramos, pero es en base a eso lo que se construye en democracia. Luis Vicente León siempre dice en sus presentaciones que la democracia es un sistema que administra el disenso, no el consenso, ¿sí? La clave en ser democrático es cómo lidiamos con los que no piensan como nosotros. Es lo que acaba de suceder, es lo que acaba de suceder en Venezuela. Yo sé que la oposición no está contenta y que no quiere más solución que aquella que ellos avisoran como solución. Pero si eso es lo que hay, como dicen en La Habana, ¿sí? Es lo que hay. Probablemente esas son las piezas con las que tenemos que trabajar para salir del problema y terminar beneficiando a aquellos que son más afectados por la crisis, que son la mayoría de los ciudadanos del país y que no son ni gobernistas, ni oposicionistas, ni castillistas, ni queiquistas, ni nada. Y en el caso del Perú, el reto es, gane quien gane, eh, hay lo que se llama en el Perú el nuevo principio, que es el voto no se regala. Votes por quien votes, el proceso político y de ejercicio de la ciudadanía no se acaba con votar, es donde empieza. ¿Cómo ejercemos nuestra ciudadanía para que elijamos quien elijamos o quienes elijan nosotros, que no fuimos nosotros, no hagan lo que no deben hacer? Y creo que esas son las dinámicas que vamos a enfrentar en América Latina hacia adelante. Y si gana Petro, el uribismo no va a desaparecer, ¿sí? El Partido Conservador no va a desaparecer. ¿Cómo coexistimos y convivimos para que las mayorías no se vean afectadas por la irracionalidad política? Bueno, muchísimas gracias, José. Logramos el objetivo y la agenda se cumplió una vez más. Así que bueno, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, y gracias a todos los que están por acá. Una vez más, inviten a todos los que ustedes consideren para el Telegram, AMF, Actualización de Mercado Financiero. José, una vez más, muchísimas gracias
por toda esta información. Creo que fuimos bastante integrales como siempre. Así que nos vemos el próximo miércoles. Vale, hasta luego. Un placer.